reivindicaciones obreras, poner en marcha novedosas formas de regulación económica a través de las privatizaciones y de la liberalización de la industria, además de los servicios, obtener recursos para financiar y apoyar el gasto público, que iba a suponer a las empresas la reconversión tecnológica, para lo que había que desmantelar el Estado y el gasto público y social, cambiar el discurso del bienestar por el del individualismo, desarticular las instituciones de diálogo y coordinación internacional. Era en consecuencia un proyecto complejo y difícil, arriesgado y de casi imposible implantación simultánea en todo el planeta. Para ponerlo en marcha, convenía actuar preventivamente en tres frentes fundamentales. En primer lugar, bloqueando o incluso eliminando el papel referencial de la Unión Soviética, lo que llevó a diseñar planes de desestabilización en los países socialistas más sensibles a la atracción occidental, como Polonia, y al mismo tiempo a dar un acelerón en la carrera armamentista, que liquidará las posibilidades de desarrollo de la ya por sí enferma economía soviética. En segundo lugar, abortando cualquier otro experimento de cambio social, por muy tímido o reformista que fuese, como el que estaba llevando a cabo en Chile bajo el mandato del presidente Salvador Allende. Finalmente, se hacía necesario experimentar en la medida de lo posible las medidas más radicales de la estrategia liberalizadora, unas medidas que en aquel tiempo solo sostenía una minoría exigua de economistas teóricos y prácticos más renombrados y sobre cuyos resultados sociales y económicos cabían muchas dudas aún. Ese era el caso, por ejemplo, de la privatización de los sistemas de pensiones públicas o de la reducción radical del gasto público, pasos imprescindibles para que el capital privado pasara a disponer de fondos y rentabilidad suficientes en la coyuntura que se avecinaba. El éxito final de este proceso no hubiese sido posible sin las experiencias previas, sin los ensayos y sin el ejercicio de desmovilización que se llevó a cabo, principalmente en el Chile de Pinochet. Es precisamente por eso que el auténtico papel histórico de Pinochet no puede ser entendido solo en su lectura nacional, o como mera expresión del militarismo cesarista que inspiró tantas dictaduras latinoamericanas, e incluso ni siquiera solo en términos de representar, como en tantas otras, a los sectores más privilegiados y reaccionarios de su país, frente a la experiencia progresista de la unidad popular. El dictador chileno mostró bien pronto que no actuaba solamente como el típico matón de cuartelero, sino que su régimen respondía sobre todo a una doctrina y a unos proyectos económicos novedosos. Así Pinochet fue el primer gobernante en poner en marcha procesos de liberalización y privatización, y no es casualidad que contara desde el principio con la simpatía y el apoyo de los liberales más preclaros de su tiempo, como lo fue Milton Friedman. Por su parte, Milton Friedman había visitado mucho antes Chile, donde fue recibido con cálida hospitalidad. Según sus palabras, el propio Pinochet le pidió consejo y Friedman le envió una larga y cariñosa carta de apoyo, en la que además de darle recomendaciones, le reconocía su papel de adalid del neoliberalismo. Estoy consciente de que su gobierno ya ha dado pasos importantes y planea otros futuros en orden a reducir las barreras al comercio internacional y a liberalizarlo, y que como resultado de ello la ventaja competitiva real de Chile se refleja mejor en este hoy que en las décadas pasadas. En otro momento, Friedman calificó el golpe de Estado como no más que un bache en la ruta, un periodo de transición para lograr un crecimiento económico sostenido. En definitiva, la historia política de Augusto Pinochet no la de un dictador más de la periferia, sino la de un precursor del neoliberalismo. Juráis, por Dios, por la patria y la justicia, cumplir y hacer cumplir los postulados del acta de constitución de la Junta, con toda la energía que vuestro amor por Chile y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que sea el sacrificio que ellos os demanden? Sí, lo juro. Augusto Pinochet, en su calidad de presidente de la Junta Militar de Gobierno, conformada por él mismo como comandante en jefe del ejército, el almirante José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada, el general Gustavo Lick, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y el director general de Carabineros, César Mendoza, asumiendo el poder el mismo día del golpe. De inmediato censuró los partidos políticos, declaró ilegal a la UP, disolvió el Congreso y restringió los derechos civiles y políticos. Durante los próximos días se vivió una inmensa ola de represión a lo largo de varios centros de detención en el país. Se capturaba, torturaba y asesinaba a miles de miembros y partidarios del gobierno de Salvador Allende.
En primera instancia, el gobierno de la Junta Militar solo sería provisorio, para luego dar paso nuevamente a la democracia en un periodo corto de tiempo. A lo largo de los años, esta concepción fue cambiando drásticamente de rumbo, siendo nombrado Pinochet jefe supremo de la nación y luego presidente de la República. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Y por eso creo y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, las falacias, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Al llegar Pinochet al poder, debió enfrentar la hiperinflación de cerca del 300% que dejó el gobierno de Allende. Para ello, acudió a los Chicago Boys, un grupo de economistas chilenos que estudiaron en la Universidad de Chicago, bajo el alero de Milton Friedman. Este grupo llegó con un ideal neoliberal. Debido a eso, se implementaron varias medidas de este experimental modelo en nuestro país. Se redujo notablemente el gasto público y los funcionarios del Estado. Aumentó el IVA y comenzó rápidamente un proceso de privatización de las empresas, incluido el Corfo. De este modo, ya para cerca del año 1978, Chile ya era un país de orden neoliberal. Posteriormente, se realizarían cambios más profundos, como una reforma tributaria, la desregulación de algunos sectores y la creación del peso. Asimismo, la UEF sufrió bastantes alteraciones, lo que influyó enormemente en la crisis hipotecaria que vendría luego, dejando en la bancarrota a varias pequeñas y medianas empresas y a los sectores más vulnerables sujetos al embargo. Por supuesto que todas estas medidas económicas repercutieron en la vida social de Chile. El desempleo aumentó considerablemente, superando el 20% a nivel nacional. Los grandes puestos y directorios empresariales públicos y privados eran ocupados por altos cargos de las Fuerzas Armadas, dejando cesante incluso a ingenieros, abogados, etc. Se implementaron los programas de empleo, que se ocupan del aseo ornato de barrios y ciudades por el sueldo mínimo. De este modo, la brecha social existente en Chile se fue ampliando cada día más. Durante 1982, Chile y el mundo se vieron inmersos en una crisis de recesión, una de las más fuertes desde la crisis del 29. Chile, casi completamente privatizado y dependiendo de la economía extranjera, sufrió los embates de la crisis y tuvo que dar un giro en la política económica. Se generó un endeudamiento masivo, el desempleo aumentó, asimismo el precio del dólar y varios bancos se declararon en la bancarrota. El gobierno debió acudir en ayuda de los bancos otorgándoles préstamos, y luego, al paso de un tiempo, Chile sería el país con la mayor deuda externa de todos los tiempos. Para revertir esta situación, Pinochet tuvo que dejar de lado el modelo de los Chicago Boys, volviendo a regular el mercado y la economía para sobrellevar la crisis. Pero luego de superado el impasse, retornó al modelo liberal, esta vez a cargo de su nuevo ministro de Hacienda. Hernán Vichy adoptó medidas para reinventar la política económica de acuerdo a las necesidades del país en aquel momento. Para ello, redujo nuevamente el gasto fiscal, perjudicando sobre todo a los jubilados. Se encargó de privatizar las empresas que aún seguían en manos del Estado. Devaluó el peso en función del dólar. Redujo paulatinamente los aranceles. Privatizó los bancos adquiridos durante la crisis y estableció el control de las tasas de interés al Banco Central. Durante los próximos años, una sociedad cansada y necesitada de políticas públicas por fin se hizo escuchar. Chile se restablecía económicamente y afloraron las obras públicas. Se trabajó para terminar con la pobreza, desabastecimiento, reparto injusto, cesantía, etc. Pero fue un proceso lento que no daba mayores frutos propio de un gobierno ya desgastado. Finalmente, el panorama cambiaría. Con las reivindicaciones sociales y protestas que darían rumbo a un retorno a la democracia, poco a poco se fue gestando un movimiento para acabar con la injusticia y oligarquía de la que Chile era víctima. Desde el golpe militar, la Constitución de 1925 quedó revocada y la Junta Militar disolvió los derechos políticos y civiles. Además, desarticuló el Congreso y cualquier grupo o partido político, aunque el nuevo gobierno reconocía que seguía vigente el documento redactado por Arturo Alessandri,
Estando en el